Esta epístola la escribió Pablo y la escribió a los colosenses. Colosenses eran los que habían nacido, crecido y vivían en la ciudad de Colosas. Comienza diciendo así: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Ya comienza Pablo a preocuparnos un poco, porque tú sabes que Pablo era medio filósofo. ¿Cómo es que la palabra de Cristo va a habitar en nosotros? Pero Pablo dice eso. Él dice que la vida ideal de un cristiano es aquel cristiano en cuyo corazón habita la palabra de Dios, mora la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, está hospedada en el corazón del cristiano. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Y el resultado de eso, de esa experiencia, ¿qué experiencia? Que la palabra de Cristo habite en ustedes y que ustedes ahora sean una exhortación viva para su hermano, cantando, repitiendo himnos espirituales, canciones, salmos. El resultado de esa experiencia va a ser que todo lo que hagan ustedes lo van a hacer, o sea, de palabra o de hecho, lo van a hacer todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios para gloria de Él. Ahora, ese es el texto. Ahora yo voy a explicar el texto, voy a exponer el texto, vamos a tratar de entender las lecciones que Dios quiere enseñarnos. La palabra de Dios habite en vosotros. ¿Cómo es que la palabra de Dios va a habitar en nosotros? Esto es interesante. Tendríamos que leer Juan 1:1, pero no lo voy a leer porque ustedes lo saben de memoria. En el principio era el verbo, la palabra, porque en griego el verbo es el logos, que es la palabra. Puede ser traducido como la palabra, puede ser traducido como el logos. En el principio era el logos, y aquí en el original griego dice el logos de Cristo habita en vosotros, la palabra de Cristo. En el principio era el verbo, el logos, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, Dios es la propia palabra. Dios es la propia palabra. Y Juan 1:14 dice: y el verbo fue hecho carne y habitó en nosotros. Esto es interesante, querido. La palabra para Dios no es teoría, no es un sonido fonético. La palabra para Dios es una persona, es la persona maravillosa de Cristo. Y Cristo lo que más quiere es no vivir contigo, sino vivir en ti. Dios quiere vivir entre los seres humanos. ¿Te acuerdas cuando en el desierto les dio la orden de hacer un santuario? ¿Qué dijo? Y hacerme un santuario y yo ¿qué? Habitaré entre ellos. Porque Dios quiere vivir en nosotros. Pero ¿cómo puede vivir? A ver, ¿alguien tiene una idea cómo Dios puede vivir en nosotros hoy? ¿A través de qué? De su Santo Espíritu y de su palabra. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es el santuario. Pero aquí hay un pensamiento más. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y este verbo fue hecho carne. O sea, ahora mira lo que Pablo dice. Dice, yo quisiera que la palabra de Cristo habite en vosotros en toda abundancia. En otras palabras, yo quisiera que la palabra de Cristo se haga carne en ustedes. Habite en ustedes, se haga carne. No quiero que la palabra solo sea un sonido fonético. Quiero que las enseñanzas de la palabra no sean solo teoría, sino que se hagan carne en ustedes. De tal manera que por donde ustedes van yendo, ¿quién está yendo? La palabra, que se ha hecho carne en ustedes.
¿Y quién es la palabra? Cristo. Entonces, donde tú vas, camina la palabra, camina Cristo en ti. ¿Te acuerdas que Pablo dijo, no vivo yo más, ahora Cristo vive en mí? ¿Por qué? La palabra vivía en él, la palabra habitaba en él. Pero ¿qué sucede de acuerdo a Pablo? Cuando la palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia, en toda sabiduría, ¿qué va a pasar? Ustedes se van a enseñar y se van a exhortar los unos a los otros. Quiere decir que la mejor enseñanza que puede haber no es que yo les hable, sino que yo viva y que cuando ustedes me ven, crean en lo que están viendo y no crean en lo que están oyendo. Porque hablar es fácil. Dicen que el mejor lugar para ser santo es aquí, en este pedacito. Ahí todos somos santos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos la palabra viviente, la palabra andante. Y entonces que cuando tú me ves, mi vida te inspire, y mi vida te exhorte, y mi vida te enseñe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros. Con la vida, porque la palabra se ha hecho carne. La palabra no está solo escondida aquí, sino que ya entró en nosotros y ahora vivimos la palabra. Pero hay una palabra interesante aquí, la palabra sabiduría. Dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia en toda sabiduría. Tú sabes que lo que más necesitamos para ser felices, para ser victoriosos, para ser prósperos en cualquier área de la vida, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, en las relaciones humanas, con la esposa, con los hijos, con los compañeros, lo que más necesitamos para saber vivir es sabiduría. Sabiduría. ¿Y qué cosa es sabiduría? Tampoco, sabiduría no es inteligencia, sabiduría no es estudio, no es porque tú haces un curso doctoral que cuando te gradúas te dan el título de ser un hombre sabio. No, la sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? Si alguien siente falta de sabiduría, pídasele a Dios. ¿Y qué es lo que Dios te va a dar cuando le pides sabiduría? Te va a dar su palabra. Y cuando la palabra se hace carne en ti, te vuelves un hombre sabio. Amén. Hubo un joven rey, y Dios se le presentó una noche, y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te daré. ¿Cómo se llamaba ese joven rey? Salomón. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te daré. ¿Y qué es lo que Salomón le pidió? Dame sabiduría. Esa palabra sabiduría en hebreo, lo que Salomón dijo, es la palabra yokmah. Les voy a enseñar una palabra en hebreo. Mañana ya le puedes decir a tu amigo que hablas hebreo. Si te pregunta, ¿qué hablas? Yokmah. ¿Y qué es yokmah? Sabiduría. Sabiduría, yokmah. Ya sabes una palabra en hebreo. Sabiduría, yokmah. Cuando Dios le dijo a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te daré, él le dijo, Señor, dame yokmah, dame sabiduría. Sabiduría es sinónimo de equilibrio, de sentido común, de prudencia, sensatez. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir victoriosamente en esta tierra? Porque a veces nosotros arruinamos el matrimonio por falta de sabiduría, del yokmah, del equilibrio, de la sensatez. A veces perdemos un empleo por falta de sabiduría, de equilibrio, de sensatez. Si tuviéramos sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es una cosa interesante. Mire, la palabra yokmah, te voy a hacer una ilustración. Es como si una mamá tuviera
tuviera 11 hijitos hambrientos y tiene un pastel en la mano, una torta dirían los peruanos, un pastel los mexicanos. Y la mamá va a partir el pastel, la torta, en 11 pedacitos, de tal manera que ninguno de los niños se quede insatisfecho. Quiere decir, ninguno de los niños esté mirando al otro, a ver, ¿quién le ha dado más? ¿A quién le ha dado más? Esa habilidad que la madre tiene de partir en pedacitos exactos se llama sabiduría. La sabiduría te da la capacidad de resolver problemas que tú no pensabas que iban a aparecer, pero aparecen y no sabes cómo resolver, y ahí Dios viene. La sabiduría, pero esa sabiduría es la palabra habitando en ti. Y después vamos a entrar, para que la palabra pueda habitar en ti, pues tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días, pues si no, ¿cómo va a habitar en ti? Pero cuando la palabra está en ti y estás en una circunstancia de la vida que no sabes cómo reaccionar, qué decir, cómo resolver, ahí viene la sabiduría. Y te dice, porque Salomón acababa de decirle a Dios, Señor, solo quiero que me des sabiduría, nada más. Y Dios le dio sabiduría. Bajen un poquito más. Dios le dio sabiduría. Y un poquito después se presentan 2 mujeres a Salomón, ¿se acuerdan? Peleando por un hijito. Y una mujer dice, este hijo mío. La otra dice, no, el hijo es mío. Entonces Salomón, como un buen líder, seguro le dijo, tú quédate aquí, voy a hablar solo con ella. A ver, ¿por qué el hijo es tuyo? Por esto, el hijo es mío. Lo convenció. Pero como buen líder dijo, no lo voy a oír solo a él, tengo que oír a la otra también. Entonces, quédate tú ahora. A ver, ¿por qué el hijo es tuyo? Por esto, el hijo es mío. Y el pobre Salomón no sabía qué hacer, porque esta, por sus argumentos, probaba que el hijo era de ella. Y esta, por sus argumentos, probaba que el hijo era de ella. Y el pobre Salomón tenía que darle el veredicto. ¿Y qué hago delante de esta circunstancia? Ahí viene pues la sabiduría. Él le había dicho, Señor, dame sabiduría, y Dios le había dado sabiduría. Y ahora mire, él reacciona y hace algo inesperado. Yo creo que ni él pensó hacerlo, pero ahí viene la sabiduría, la mano de Dios, ayudándote, enseñándote, mostrándote el camino. ¿Y qué dice Salomón? Bueno, ya que el hijo de los 2 traiga un cuchillo, vamos a partir, mitad para una, mitad para la otra, y está equilibrado. Una de ellas dijo, muy bien, correcto, buena decisión. La otra dijo, no, Señor, si es para matar a mi hijo, prefiero que se vaya con la otra. Y ahí el rey dijo, esta es la verdadera mamá, porque solo una verdadera madre haría. ¿De dónde le salió al rey eso? Ahora ya pensaste tú cómo sería en las circunstancias de tu propia vida, delante de una circunstancia en la universidad para estudiar, en el trabajo, de una respuesta que tienes que darle al jefe, delante de un pedido de alguna cosa, de la esposa, del esposo, del hijo, el papá, que a veces no sabes qué responder, no sabes qué decir, y en ese momento tú le dijeras, Dios mío, necesito que me ilumines, y viene la sabiduría. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? La palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia y en toda sabiduría. La sabiduría en ti va a ser el fruto de que Jesús, la palabra, habita en ti. La palabra Jesús, con sus enseñanzas, con sus instrucciones, con sus doctrinas, habita en ti. Pero ¿cómo va a habitar en ti si tú no abres el corazón? Y si tú no buscas la palabra, y si tú no la estudias. Y aquí viene el primer deber del cristiano. Mira, cristianismo es compañerismo con Cristo. Cristianismo es comunión diaria con Jesús. Si fuera solamente estar en la iglesia, el cristianismo no se llamaría cristianismo, se llamaría iglesismo. ¿Pero por qué se llama cristianismo? Porque en primer lugar es comunión con Cristo, y naturalmente como resultado de la comunión con Cristo vas a estar en la iglesia también. Pero en primer lugar, comunión con Cristo.
Y no hay comunión con Cristo sin las palabras de Cristo en tu corazón. Tienes que buscar todos los días la palabra, aunque no tengas ganas de leer la palabra. Porque este hombre natural que nosotros traemos dentro de nosotros es como un caballito salvaje. No le gusta la palabra, no le gusta el camino de Dios. A esta nuestra naturaleza lo que le gusta es correr. Levántase mañana, trabajar, pero pasar tiempo con la palabra de Dios a la naturaleza pecaminosa no le gusta. Por lo tanto, si vas a tener que estudiar la Biblia, no es porque quieras, es porque tienes que dominarte. Pero pastor, ahí ya estoy mal, porque yo no tengo fuerza de voluntad. Claro que tienes, querido. Porque comer es indispensable. A ver, los que tienen hijitos ahí hijitos de 2, 3 años, van a saber, llega un momento en que el hijito no quiere comer. ¿Y ahí qué haces? Antes las mamás agarraban la cuchara, llenaban de comida. ¿Se acuerdan del avioncito? A ver, abre la boquita, que ahí viene el avioncito. Un papel ridículo. Pero lo hacíamos, ¿por qué? Porque el hijo tenía que comer. Hoy día ya el avioncito pasó de moda, porque lo que está de moda hoy día es esto aquí, ¿no? Le ponen una historita al niño, y ahí está el niño, ¿no? Y la mamá colocando la comida. El niño no sabe ni lo que come, va comiendo, pero él está preocupado aquí, ¿no? Yo cuando era niño no había ni avioncito, ni había celular, ni iPad, ni nada. Solo había chanclas. Y ahí mi madre pues sacaba las chanclas. Ya, hijo. No, que no me gusta. No es para gustar, es para comer. No, que... Por eso como cebolla, ajo, de espinaca, lo que tú me des yo como. A chancletazo limpio. Ahora, dime una cosa, mi mamá era mala, ¿por qué me obligaba a comer? ¿Por qué crees que me obligaba a comer? Porque el que no come muere. Entonces, ¿por qué Dios nos dio la palabra? Ya la vida está llena de deberes y todavía Dios nos carga otro deber de leer la Biblia antes de dormir, leer la Biblia al levantarse. ¿Por qué? Es por tu propio bien, hijo. Ahora perdona la herejía que voy a decir. Lo único que le falta a Dios es sacar las chancletas. Y cuando llega la noche estás queriendo dormir ahí sin estudiar la palabra, ya. Pues todos estaríamos espiritualmente robustos. Y si la palabra morase en nosotros, ¿qué pasaría? Delante de las circunstancias de la vida tendríamos sabiduría para tomar las decisiones. El problema es que no hacemos, no estudiamos la palabra. Y queremos que todo salga bien. En la hora en que tenemos que tomar decisiones, queremos tomar decisiones acertadas. Pero si no tenemos la palabra en nosotros, si no buscamos la palabra de Dios, hay que buscar la palabra de Dios. El otro día, un joven me dice, pero pastor, si yo estoy tan cansado, que he estudiado para el examen de mañana, estoy tan cansado, ¿para qué voy a leer la Biblia si no entiendo nada, pastor? No entiendo nada. Es que esta nuestra cabecita humana, pues propia de la naturaleza humana, entiende cualquier cosa, pero cuando se trata de la palabra de Dios, ahí se cierra, ya no entiende. Por eso necesitamos una mente espiritual para comprender la palabra, porque no es propio de la naturaleza entender las cosas espirituales. Entonces, este joven me dice, pero si estoy cansado, ¿para qué voy a leer la palabra? Léela. Pero si no entiendo, léela, aunque no entiendes, lee. ¿Pero de qué me sirve? Te voy a contar una historia. Una viejita iba a la iglesia, la única adventista en casa. Y cuando volvía, los nietos le preguntaban, a ver, abuela, ¿qué has aprendido hoy en la iglesia? Y la viejita pensaba, y decía, sabe que no me acuerdo. Entonces el nieto mayor, que era el más burlón, le decía, pero abuela, entonces ¿para qué vas? Yo te digo que mejor quédate en la casa, pero tú me pides que te lleve, yo te llevo, te traigo, y no te acuerdas de nada.
Y sábado tras sábado la misma cosa. Abuela, a ver, ¿qué has aprendido? Y la viejita pensaba, se esforzaba, pero no se acordaba. No me acuerdo. Entonces, abuela, ¿para qué vas? Y un día la viejita, de tanto que el nieto la molestaba, la familia trabajaba con carbón, estaban almorzando en el patio, había una descida así, y abajo había un riacho, y la viejita le dice al nieto mayor, al más burlón, por favor, agarra la canasta y tráeme un poquito de agua del riacho. Y el nieto la miró y miró a los otros hermanos como diciendo, oye, ahora sí ya la abuela está completamente, ¿cómo que voy a traer agua en la canasta? Pero el papá estaba ahí, el hijo de la abuela, ¿no? El papá de los muchachos, y el papá miró al muchacho y le dice, ya, hazle el gusto a la abuela. Y pues la viejita, el muchacho se fue con la canasta, llenó la canasta de agua en el riacho, pero cuando llegó de vuelta no había una gota de agua. Era lógico, no había. Y el nieto le dice, ¿estás viendo, abuela? No se puede, con canasta no se puede. Sí, pero por favor, una vez más. ¿Pero para qué, abuela? Y el papá lo miró y el hijo fue allá. Y volvió nada. Una tercera vez. A la cuarta vez, el muchacho ya se rebeló. Le dijo, mira papá, ya le hice a la abuela el gusto 3 veces. No voy más. Dice, abuela, ¿para qué voy si no traigo nada? ¿Ves que llega sin agua? Y la viejita le dice, sí, hijo. Pero ¿te acuerdas cómo estaba la canasta al comienzo? Llena de hollín. Ahora mira la canasta. No trajiste una gota de agua, pero la canasta está limpiecita. Así es conmigo, hijo. Yo voy a la iglesia, escucho la palabra y no me acuerdo, pero por lo menos me siento limpia. Ese es el poder de la palabra. Entonces, no es porque no tengo ganas, no es porque estoy cansado, no es porque no entiendo que no tengo que estudiar. Tienes que alimentarte. Pero no me acuerdo. No importa si te acuerdas o no te acuerdas. ¿Quieres acordarte de lo que estudias? Pablo te va a dar la receta. Mira, la palabra de Cristo habita en vosotros, en abundancia, en toda sabiduría. Entonces, cuando la palabra habita en ti, los unos y los otros se van a enseñar y se van a exhortar, pero porque la palabra se ha encarnado en las personas. Pero se van a exhortar con salmos e himnos y canciones espirituales. Yo escuché una propaganda aquí en Miami, de una compañía de seguros, alguna cosa así, y daba el teléfono y decía, cántalo para que no te olvides. Cántalo para que no te olvides. Esa compañía de publicidad tiene que pagarle a Pablo, porque Pablo es el que da el consejo. Cántalo para que no te olvides, para que la palabra se encarne en ti, para que la palabra no se vaya de tu mente. Canta salmos, canta himnos. Cuando cantas, a la cruz de Cristo voy, pobre, débil, ciego soy, eso se está encarnando en ti, porque hay una ley de la mente que dice así: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Esa es una ley de la mente, del aprendizaje. Voy a repetirlo. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Bueno, como la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción, voy a repetirlo de nuevo. La repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Ustedes ya se lo están sabiendo. Y si comienzan a cantar eso, ya no se olvidan nunca. Y el diablo sabe de esa ley de la mente. Por eso en las canciones te repite, que te conocí una noche, que ya me fui a la cama contigo, que esto, que te repite, porque sabe que la repetición constante del mismo mensaje te lleva inevitablemente a la acción. Ahora, si tú agarrases los conceptos bíblicos, los versículos de la Biblia, y los grabases, y los cantases, te va a llevar a la acción.
Por eso Pablo dice, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, porque hay que cantar con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Pues por donde vas estás cantando en tu corazón. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es que todo lo que harás, sea de palabra o de hecho, va a ser hecho en el nombre de Jesucristo para gloria de Dios, dando gracias a Dios. Esa es la vida linda y maravillosa que todos queremos. Si vienes y dices, pastor, tengo un problema espiritual, tengo una tentación que no puedo vencer, agarra un salmo, un versículo de la Biblia, aunque no eres músico, ponle música, repítelo cantando, y cuando llega la tentación, canta y la promesa viene. Y de tanto repetir la palabra habita en ti. Y en la hora del dilema te da sabiduría. Y tu vida se vuelve una vida de inspiración, porque tu vida es una enseñanza para el hermano, una exhortación para el hermano. Tu vida cambia por completo. El otro día yo recibí un email interesante, extraño, de una persona que nunca había visto, no conocía. Y él contaba una historia triste en ese email. Su esposa era adventista. Digo era porque infelizmente ella ya no vive. Un hombre duro, un hombre de mucho dinero. Generalmente el dinero puede ser una bendición, puede ser la mayor bendición, pero el dinero también puede ser una maldición. Cuando no tienes a Dios, cuando el dinero se vuelve tu Dios, tú te vuelves malo. Porque la lógica te dice, si tengo dinero, ¿para qué Dios? Dios se transforma en tu dinero. Y eso es lo que pasó con este hombre. Se volvió malo, la esposa se convirtió, él no quiso saber nada de Jesús. Y comenzó la vía crucis de ella. Tenía 2 hijitos adolescentes ya. Él la maltrataba emocionalmente, psicológicamente, la presionaba, se reía, se burlaba de la fe de ella. Yo no sé si esta noche estoy predicando a una hermana que el esposo no es cristiano y tal vez tú entiendas la presión sobre ella. A veces se enojaba, en fin, no quería saber nada de la iglesia. Los hijitos iban creciendo. Un día ella le dijo, mira, ya nuestros hijitos están grandes, necesitan un referencial en la vida. ¿Por qué no vas a la iglesia conmigo? No quiero saber nada. Cuando los hijitos decidieron bautizarse, ellos fueron, papito, hoy es nuestro bautismo, quisiéramos que vayas. No quiso ir. Hombre malo. Y un día la agredió físicamente, porque era 11 de la noche, la señora estaba en el computador escuchando un sermón mío en YouTube. Y él agarró el computador, lo tiró al suelo y la agredió físicamente. Poco tiempo después, en un paseo que la iglesia organizó, un campestre, fueron por ahí al campo. Sábado en la noche ella regresaba con los hijitos. Llovía, la pista estaba resbaladiza. Perdió el control del carro, ella cayó a un abismo. Murió incendiada, el carro se incendió, murió ella, los niños se hicieron carbón. Ahora imaginen la reacción de este hombre. Fue a la iglesia, amenazó con procesar a la iglesia, gritó al pastor, agredió a los hermanos, iba a la puerta y les insultaba, agredía. Él reaccionó de una manera violenta delante de la tragedia. Y ahí en la puerta gritaba, ¿qué Dios es ese? ¿A qué Dios sirve? Un Dios salvaje, un Dios cruel. Si tenía que matarme, que me mate a mí, no a mi esposa, a mis hijos inocentes, no hicieron nada y Después de unos tiempos, él entró en una fase depresiva. Lloraba y nadie lo consolaba y no tenía razón para llorar, simplemente lloraba. Y después se sintió mal físicamente, dolores, fue al médico, le hicieron una batería de exámenes y el médico le dice, mira, tengo una noticia triste. Un cáncer ha tomado completamente tu cuerpo.
Este no es un cáncer de ahora, ya es un cáncer y tú no te has hecho el control médico, pero en este momento tu cuerpo está completamente, el cáncer se ha esparcido, ya no te puedo decir que vas a salir de esta situación. Estás condenado a muerte. Ahora él entró en una tercera fase de indiferencia con la vida, indiferencia con la empresa. Dejó de ir a la empresa, ya los empleados no sabían qué hacer, trabajaban solos y él no quería saber nada de nada. Y en esa fase, esperando la muerte, pues una noche levantó los ojos y comenzó a acordarse de la vida con la esposa y con los hijos, cuando ella le suplicaba que la acompañara a la iglesia, cuando los hijos se bautizaron y le dijeron, papito, hoy es especial para nosotros, ven con nosotros, y él no quiso. Y esos recuerdos lo fueron mortificando, y se acordó de la noche en que agredió físicamente a la esposa, y se acordó del computador y del famoso YouTube, y entró al computador y buscó ahí los sermones y me encontró de nuevo. Fue por eso que me escribió la carta, porque cuando él fue escuchando el mensaje ahí, él me dice, pastor, yo caí de rodillas al suelo. Y ahora entendí lo que sucedió con mi esposa. Ahora entendí por qué ella aceptó a Cristo. Ahora entendí el camino que ella eligió. Yo no lo entendía, pastor. Solo que ahora era tarde, mi esposa muerta, mis hijos muertos, yo solo en la vida, condenado a muerte. Asimismo levanté los ojos al cielo y dije, Señor, ¿me podrías recibir así? Si no soy nada, si he perdido todo, no tengo nada, ¿puedes recibirme así? Y pues la oración no salió de la boca y ya la respuesta vino. Y esa noche durmió como hace mucho tiempo no dormía, y a la mañana siguiente se despertó con ganas de vivir, con ganas de trabajar. Entró a la ducha, se dio un baño helado, se vistió, se fue a la empresa. Llegó a la empresa como si nada sucediera. Llamó al gerente, le dijo, mira, explícame qué pasó estos días, y todos los empleados lo miraban porque era malo. Era un hombre malo, maltrataba a sus empleados, los gritaba, los humillaba, los despedía. Y de repente lo ven con una sonrisa, ese hombre no era el que ellos conocían. Y entre los empleados conversaban, oye, a las personas antes de morir, porque todos sabían que él estaba condenado a muerte. Las personas antes de morir sufren un cambio, y eso es lo que le está pasando, ya está cerca la muerte. La verdad es que él estaba diferente, al día siguiente volvió, al otro día siguiente volvió, reorganizó, hizo planes de transformación de la empresa, humanizó más la empresa, y nadie entendía lo que estaba pasando. Pero es que él se había encontrado con Jesucristo, y eso nadie sabía. Y entonces llegó el momento de hacer el examen que tenía que hacer siempre. El médico le hizo los exámenes, le dijo, mira, ¿estás tomando algún remedio paralelo a los que yo te estoy dando? No, dime en serio, ¿estás tomando alguna cosa? No, doctor. Y yo quiero decirle algo más, ni estoy tomando más los remedios, porque yo, pues ya, ¿qué esperanza tengo? ¿Para qué? El médico le dijo, mira, te voy a dar otros exámenes que necesitas hacer con la mayor urgencia. Trajo los exámenes, el médico le dijo, mira, algo está sucediendo contigo y no entiendo. Te voy a pedir que procures otro hospital, otro médico, otro especialista, hagas otros exámenes, porque no quiero darte mi opinión sin ver otros resultados y otra opinión profesional. Y él fue a otro lugar, hizo otra batería de exámenes, volvió. Y el médico le dijo, mira, de acuerdo con lo que yo tengo aquí en la mano, tú nunca tuviste cáncer. Y él me escribió la carta y me dice, pastor, estoy sano. Esa noche Dios no solo curó mi alma, esa noche curó mi cuerpo. Y yo no le pedí que curase mi cuerpo. Yo solo le pedí, Señor, perdóname por lo que hice, perdóname la manera como traté a mi esposa, a mi hijo.
pena que yo no puedo remediar nada, está hecho, ya está hecho, pero yo estoy arrepentido, perdóname. Yo no le pedí que me cure del cuerpo y Él me curó. Al final del año reunió a sus empleados y les dijo, miren, a partir de hoy, todos los años, si tenemos lucro, si tenemos ganancia, 50% de la ganancia va a ser dividido entre ustedes, los empleados. Y él me dice, pastor, yo no quiero casarme, yo no hago planes para formar de nuevo una familia, porque he encontrado en la palabra de Dios que cuando Cristo venga y el ángel haga sonar la trompeta, mi esposa va a resucitar, mis hijos van a resucitar. Y yo quiero darles la sorpresa de que estoy transformado, que el Señor Jesús hizo una maravilla en mi vida. La palabra, cuando la palabra entra en tu corazón, entra el propio Señor Jesucristo. Y cuando tú permites que la palabra habite en ti, tu vida se transforma. Tu vida, ahora ese hombre es una inspiración para sus empleados, es una inspiración para sus vecinos, es una inspiración en la iglesia, porque ha sido transformado. La palabra, querido, la palabra tiene que salir del papel y hacerse carne en nuestra experiencia. Y por donde vamos, pues, las personas tienen que ver la Biblia en nosotros, las enseñanzas bíblicas en nuestra vida. Y la principal característica es el amor, es la sabiduría, es el equilibrio. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso necesito hacerte una invitación. Y esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante, ya le entregaron la vida a Jesús. Esta invitación que voy a hacer es para ti, querido, que eres un amigo que está visitando, que aceptó la invitación de un vecino, de un pariente, de un compañero de trabajo, que esta tarde vino aquí para escuchar la palabra, pero esta noche quieres decirle, Señor, yo quiero que la palabra habite en mí, yo quiero que la palabra revolucione mi vida, yo quiero que la palabra abra mis ojos, yo quiero estudiar más la palabra. Si quieres decirle eso a Jesús esta noche, yo quisiera que te levantes y vengas aquí adelante, subas aquí arriba. Yo voy a estar orando en mi corazón